Bien, lo importante es que se hayan podido conectar, que podamos organizar estas 2 jornadas como para que puedan tener una idea general de lo que es la accesibilidad en educación física dentro de las clases de educación física escolares, ¿sí? Nosotros en general estamos dando charlas y difusión que tienen que ver con herramientas y estrategias. Por supuesto que los diagnósticos no nos dicen que 2 personas sean iguales. Entonces, siempre vamos a estar hablando de accesibilidad, de adecuaciones, de apoyos razonables, que se van a tener que después ir administrando de manera artesanal de acuerdo a cada persona. Creo que hay algo que es muy importante, que es el vínculo del docente con sus alumnos, con sus estudiantes, con las personas que participan de las clases. No es por ahí lo que está sucediendo ahora, que yo no tengo el chat como para poderme comunicar en ida y vuelta con ustedes, pero en las clases presenciales o en las clases en las que de manera sincrónica podemos comunicarnos con nuestros alumnos, ahí sí tenemos ida y vuelta. Y sobre todo en lo que es la educación escolar, vamos a ir conociendo a nuestros estudiantes, ¿sí? Lo principal es que ningún diagnóstico vaya por delante de la persona. Primero saber el nombre, saber qué cosas les gustan, qué intereses tienen, cómo se relacionan con el grupo. Creo que eso va a ser la clave desde la que nosotros vamos a planificar las clases. Por supuesto que si hay alguna condición, alguna situación particular que necesite adecuaciones y apoyos, vamos a estar siempre en comunicación con terapeutas, con maestras de apoyo a la integración, con acompañantes si los hay, con la familia y con el mismo niño o niña, como para ir conociendo cuáles son los apoyos a las adecuaciones ideales para esta persona. ¿Qué pasa? Acá hay algo que siempre surge y me dicen, bueno, pero entonces estamos teniendo una clase personalizada con este niño o niña y dejamos de lado al resto de los estudiantes. Bueno, la idea es que no, la idea es que podamos planificar dentro de lo que es el diseño universal de aprendizaje de manera grupal. Entonces vamos a tener en cuenta estas adecuaciones y estos apoyos, pero las vamos a incorporar en lo que es nuestra planificación grupal. ¿Sí? Si nosotros necesitamos determinado apoyo visual o si necesitamos usar determinados elementos o materiales, los vamos a usar para todo el grupo. Que se priorice muchas veces lo que es cooperativo, que puedan trabajar de a 2 o de a 3, un grupo. Por supuesto que a veces hay momentos, hay situaciones, hay ritmos, hay cuestiones sensoriales que hacen que por ahí esto de trabajar en grupos o en parejas no sea necesariamente en contacto físico. A veces es necesario que haya una distancia, pero como sabemos, cuando hablamos de juegos cooperativos o donde se trabaja en grupos, a veces es para construir, ¿no? Algo en común, no necesariamente porque tengan que estar en contacto físico. Voy a ver si puedo, para no cansarlos con tanta exposición, si puedo abrir el chat. Me gustaría que también me cuenten un poquito desde dónde se conectan, qué inquietudes tienen. Sí, hay 10 personas que se han conectado. Yo lo que no pude es abrir el chat. A ver si puedo abrir por acá. Bueno, no, es algo que no sé qué está pasando. Hoy estaba abierto el chat y se cerró de repente. Así que es algo que no sé por qué pasó. Bien, de todos modos, si tienen dudas, vayan anotándolas. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la condición del autismo, pero que también
tienen que ver en general con lo que son los grupos heterogéneos, ¿sí? Porque muchas veces vamos a tener niñas o niños que no tienen un diagnóstico específico, pero que nosotros vamos a notar ciertos desafíos o ciertas dificultades para participar de algunas actividades. A veces sucede que es o bien porque no han llegado a un diagnóstico o porque están pasando por otras situaciones, sean familiares, sociales, que pueden generar cierto malestar o cierto retraimiento. Entonces también hay que ser respetuosos, ¿no?, de estas circunstancias o de estas condiciones que presentan los niños y las niñas, más allá de un diagnóstico específico. Por eso yo les decía que nunca quede el diagnóstico por delante de la persona, porque aún en los casos en los que tenemos, a veces las familias nos dicen, bueno, el diagnóstico cambió o se equivocó el médico, primero le dio un diagnóstico, después le dio otro. A veces no es que se equivocan o que lo cambian, sino que las personas vamos cambiando a lo largo de la vida. Entonces, además por una cuestión madurativa y de desarrollo, si ustedes observan a un niño de 3, 4 años, que tal vez todavía no adquirió la lectoescritura, se van a observar ciertas cosas. Y hay otras que van a aparecer un poquito más tarde. Entonces, no podemos decir que el médico a los 3, 4 años se equivocó de diagnóstico o no vio determinadas características porque tal vez no estaban allí, no existían. Entonces, siempre que los médicos hacen un diagnóstico, es como que sacan una foto de cómo está esa persona en ese momento. El cerebro tiene tal plasticidad que va a ir cambiando también y se va a ir moldeando a lo largo de la vida con las experiencias, con las circunstancias que se vivan, con los estímulos que reciba la persona. Entonces, es probable que, sobre todo cuando hablamos de niños o niñas que están en nivel inicial o en primaria, se vean cambios grandes o se vean cambios que tal vez no los pudo predecir el médico años antes. Esto también es importante. Entonces, por eso digo, tampoco ese diagnóstico no está tallado en piedra, ¿sí? Es algo que puede llegar a ser moldeable de alguna manera. Y a su vez también va a haber cosas que recién en otras etapas de la vida van a empezar a aparecer por intereses, por circunstancias, por cuestiones que tienen que ver con la propia maduración o evolución de la persona. Hay cosas que van a aparecer en la adolescencia, cosas que van a aparecer en la juventud o en la adultez o incluso en adultos mayores. Entonces, una condición como por ejemplo lo que es el espectro autista acompaña a la persona desde que nace hasta que muere, pero eso no significa que se va a expresar de la misma manera en todas las etapas de la vida. Por eso vamos a observar ciertas cosas cuando estamos en el jardín, en lo que es la educación inicial, tanto sea como profesores de educación física, como la profesora de nivel inicial, como las familias. Luego, durante la escolarización primaria, vamos a observar otras circunstancias, tal vez vamos a enfocarnos más muchas veces en lo social, tal vez la maestra de grado se va a enfocar más en lo que son las habilidades o conocimientos de nivel académico. Desde lo que es la educación física hay muchísimo para observar, tanto en lo que respecta a lo sensorial, o sea, no solo lo social y lo que son las dinámicas de grupo, sino también cuestiones sensoriales que hay que tener en cuenta, porque puede haber hiposensibilidad o hipersensibilidad, cuestiones neuromotrices que pueden afectar la coordinación. Entonces no es que el niño esté distraído o que de su torpeza venga porque no tiene ganas, sino porque es algo donde su cuerpo responde en otros tiempos. Lo mismo lo que tiene que ver con la laxitud o con la hipertonía o hipotonía muscular. Son todas características que pueden presentarse en personas del espectro autista. Como siempre digo, esto es como si tuviéramos un menú donde hay 25 o 30 características posibles, por decir, pueden ser más, pero no todo el mundo le toca todo lo que hay en ese menú. A unas personas le tocan algunas características, a otras, e incluso siendo de la misma familia pueden ser personas muy diferentes. A veces hay comorbilidades con lo que es trastorno de atención, hiperactividad. Entonces,
es muy importante que ustedes conozcan a sus estudiantes, que conozcan a cada niño o niña que hay en su clase o jóvenes, porque en sí el diagnóstico no les va a dar una descripción o no les va a dar una seguridad de qué características tiene esa persona. Van a observarlo, van a verlo jugar, van a verlo moverse, desenvolverse durante la clase, y en esta etapa diagnóstica del principio del año van a ir observando, bueno, en dónde tienen que hacer foco, cuáles van a ser los apoyos o las adecuaciones que va a necesitar esa persona en particular, y cómo esos apoyos o adecuaciones los van a poder ir adaptando a las planificaciones grupales. Qué tipo de actividades se van a proponer, o cuáles se van a dejar de lado, o qué materiales se van a preferir. Porque cuando hablamos de lo que es la hiposensibilidad o hipersensibilidad sensorial, son todos los sentidos. Los 5 sentidos, ¿no? Que siempre decimos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, pero también, que a veces se le llama el sexto sentido, lo que es interoceptivo, lo propioceptivo, también a veces, por una cuestión neuromotriz, puede estar afectado. Entonces, hay que conocer a cada niño y a cada niña. Es muy importante que no se dejen avasallar por el diagnóstico en sí, no subestimar a sus estudiantes, porque a veces pueden sorprenderse de las habilidades que tienen. Y como en cualquier estudiante, vamos a hacer foco en sus fortalezas. Esa va a ser nuestra base para la planificación y para, bueno, como decía Vygotsky, ¿no?, la zona de desarrollo próximo, para ver cuáles van a ser los próximos desafíos y aprendizajes para ese grupo. Vamos a hacer foco en las fortalezas y no en las debilidades. Las debilidades o los desafíos que presenten nos van a servir de información para estas estrategias, apoyos o adecuaciones que nosotros vamos a brindar, pero no necesariamente nos van a condicionar o vamos a evaluar a nuestros estudiantes por estos desafíos o por estas dificultades. Bien, veamos si podemos configurar el chat. Me gustaría, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y vamos a volver para intentar ver si puedo abrir el chat. Voy a hacer una pausita, a ver si lo logro. Bien.